sapevo che nascere folle, aprire le zolle, potesse scatenar tempesta, potesse scatenar tempesta. En el programa Sin Distancias nos acercamos ahora a Filología, un tiempo para la educación y la cultura que nos lleva a conocer de primera mano a la poeta italiana Alda Merini. Alda Merini, poetisa italiana nacida en Milán en 1961 y muerta en 2009, es una de las voces más claras del siglo XX. Su poesía, que en principio puede parecer simple, contiene rasgos transgresores y profundos. En su obra plasmó la experiencia de la locura y la estrechez económica con plena lucidez. Sui grossi frumenti gentili e piange sempre la sera, forse la sua. Alda Merini decía de sí misma que se consideraba una pequeña abeja furibunda a quien le gusta cambiar de color, a quien le gusta cambiar de medida. Escuchamos a la cantante italiana Milva interpretando un poema de la propia Alda Merini. Quiero enviar un saludo desde las ondas a los estudiantes, a los oyentes que nos siguen en este espacio Sin Distancias, y quiero presentarles a las personas que me acompañan. En primer lugar, quiero presentar a Mercedes Arriaga Flórez, catedrática de Filología Italiana en la Universidad de Sevilla. ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va? Molto bene. Es una alegría escuchar en italiano, además, la voz de Mercedes Arriaga, porque es una entusiasta de estos programas y siempre nos trae cosas interesantes. Salvatore Bartolotta, ¿cómo va? Molto bene. Molto bene, qué bien suena. Salvatore Bartolotta es profesor titular y coordinador del área de Filología Italiana aquí en nuestra casa, en la UNED, y es él el que tuvo la idea de invitar a Mercedes Arriaga a que nos hable de los temas que solemos traer espacio a espacio. Habíamos comenzado no hace mucho, el mes pasado, hablando de la locura y la literatura en Italia. En un programa magnífico, Mercedes nos habló de los antecedentes, de los conceptos de poetas locos o malditos, entre comillas, y mujeres poetas que no eran tan malditas, sino que se quedaban más en locas. Ahora vamos a hablar de un caso concreto de locura y literatura en Italia, sí, pero centrándonos en una figura que es Alda Merini. Salvatore. Sí, efectivamente. Ahora Mercedes realmente podría hablarnos de quién es Alda Merini y porque no es una autora muy conocida en España y yo casi diría en Italia. Entonces, si puedes presentárnoslas. Bueno, sí, efectivamente, Alda Merini es una autora ahora más conocida en Italia, pero por otros motivos que no son poéticos precisamente, sino porque en los últimos años de su vida era un personaje, se convirtió en una especie de espectáculo de circo, ¿no?, que las televisiones llevaban de un programa a otro, ¿no?, para que ella contara sus experiencias, para que ella... Y bueno, ella un poco se dejaba llevar a estas cosas, ¿no? Entonces eso sirve a muchos críticos, que son muy impolutos los críticos, pues para denostar su obra, ¿no? Con lo cual no tiene nada que ver, porque su obra queda su obra y la vida, hay que diferenciar siempre la vida de la obra, ¿no?, de un autor o de una autora. Alda Merini nace en 1931. Y lo interesante es que ella, que es una niña precoz, porque ella cuenta en su autobiografía que cuando tenía 8 años ya había leído la Divina Comedia. Sí, estas cosas de los niños precoces siempre nos dejan a nosotros como diciendo, yo qué tonto, ¿no? Yo qué tonta, que yo con 8 años andaba por ahí jugando a cosas. Por ese motivo, dijéramos, entra en el círculo de los grandes poetas. Ella conoce, por ejemplo, a Pasolini, conoce a Giacinto Spagnoletti, viene recogida en una antología que se hace en 1950 como una promesa, dijéramos, de la literatura italiana, de la poesía italiana, ¿no?
Luego va a publicar una serie de libros hasta hasta los 65, La presencia de Orfeo, Miedo de Dios, Nozze Romane, Tu sei Pietro, una serie de libros, hasta el 65, cuando ella, mientras tanto, se casa con un señor que tiene unas panaderías. Digo esto, pues no, es que es influyente en el sentido que es un señor que no entiende, ¿no? Un panadero y una poeta, pues entenderéis que son dos mundos un poco distantes, ¿no? Y cuando Alda Merini tiene su segunda hija, sufre como una depresión posparto y su marido decide llevarla al manicomio. Entonces, pues fijaros, ¿no? Es una cosa pues nimia que le pasa a muchísimas mujeres, y en cambio Alda Merini va a entrar como una especie de pesadilla de la que va a salir solo 20 años después, ¿no? O sea, ella va a tener una experiencia con el manicomio prácticamente de 20 años, desde el 61 hasta el 78. Sale y entra de diferentes manicomios, ¿no? Tiene diferentes... Con lo cual, pues imaginaros, ¿no? Cuando ella sale en el 79 del manicomio, es cuando van a aparecer pues algunos de sus libros importantes, ¿no? Uno de estos se llama La Tierra Santa. Entonces, ¿os imagináis la Tierra Santa cuál es? O sea, el manicomio, ella bautiza este libro que habla del manicomio y de cómo se vive dentro del manicomio con este título, La Tierra Santa, ¿no? Y después su marido muere, se va a casar con un poeta tarantino que se llama Michele Pierri, que luego le va a dedicar un libro, que es un libro precioso también, ¿no? Y es muy interesante su historia de amor porque ellos no se conocen y hablan por teléfono. Entonces ella cuenta que un día la llama Michele Pierri por teléfono y le dice: ven a Taranto que me quiero casar contigo, ¿no? Alda Merini vive en Milán, ¿no? Pero ya muy mayores los dos, ¿no? Entonces, bueno, tiene una historia de amor preciosa, ¿no? Luego Alda Merini va a vivir sus últimos años también con un clochard, con un hombre que encuentra en la calle, y va a vivir con él un par de años, y ella lo llama Titano, ¿no? El titán, ¿no? Este hecho. Bueno, es muy interesante su historia personal, ¿no? En los últimos años, después va a ganar una serie de premios, o sea que su poesía va también a ser reconocida con, por ejemplo, el premio Eugenio Montale, el premio Viareggio, el premio Procida el Samorante, y luego el último premio que le dieron, el de la presidencia del Consiglio dei Ministri per la poesía en el 99, que me parece que le dieron 30.000 euros y que ella se lo gastó en un fin de semana con sus amigos. Porque ella vivía como una bohemia, ¿no? Vivía en el Navillo, en Milán, y era una persona que no tenía ninguna, dijéramos, noción de lo que es la economía, ¿no? Ni nada. Es interesante porque ella en una de sus poesías se compara con una abeja, ¿no? O sea, la abeja, que es un poco, no es la cigarra, pero dijéramos que no es la hormiga precisamente, ¿no? Una persona que hace una previsión de cómo va a ir la vida, ¿no? Era una persona que vivía la vida un poco así, ¿no? Entonces, dijéramos que luego parte de los libros que ya tienen prosa van a ser significativos del tema que nosotros tratamos aquí, de la locura y de la poesía, ¿no? Porque, fijaros, el diario que ella escribe se llama Diario de una diferente, Diario de una diversa, ¿no? O sea, ella se llama a sí misma la diferente, ¿no? Una persona fuera de lo normal. Otro libro que tiene se llama La pazza de la porta accanto, o sea, la loca de la puerta de al lado. La loca de la puerta de al lado es ella misma, porque estas son las palabras que le dirigen sus vecinos, ¿no? Y ella coge esas palabras y las convierte en el título de un libro, ¿no? Es un libro muy interesante también. Y lo que más quizá sobresaliente es su propia autobiografía. Ella llama su autobiografía Delito de vida. O sea, que esa concepción, ella va a darle como un tono a ese tema de la locura y la poesía con esta tesis. O sea, vivir, si estás vivo, es un delito, ¿no? Porque lo que tienes que hacer es estar un poco muerto, ¿no? O sea, es decir, tener un nivel de sensibilidad para estar en el mundo, ¿no? Hay que tener un nivel de sensibilidad bajo, porque si tú tienes un nivel de sensibilidad alto, que es un poco el tema que habían tocado también otras poetas antes que ella, ¿no? Y después que ella, si tienes ese nivel de sensibilidad muy alto, pues no puedes vivir en el mundo, ¿no? Porque el mundo es un sitio inhóspito totalmente.
Sí, por lo que hemos comprobado, por lo que has comentado, Mercedes, en su biografía hay una relación muy estrecha con la vida y la obra de Alda Merini, ¿no? Y el hecho de que Alda Merini haya transcurrido diferentes años de su vida en el manicomio ha influido el tema de su poesía, pero además me parece que hay en ella, por lo que comentas, casi una concepción ontológica del manicomio. Me refiero, no como lugar físico ya, sino como un lugar metafísico. ¿Se puede decir eso? Sí, sí, totalmente. Ella es la que hace esa idea, que también es una idea que, por ejemplo, sigue la poeta española Gloria Fuertes, ¿no? Que ella decía, la normalidad es una locura controlada, decía Gloria Fuertes en uno de sus versos, ¿no? Alda Merini hace de la locura, de la pérdida de la razón, ¿no? Hace casi como un estandarte de vida. Una de sus frases más célebres es la que dice, ¿por qué encontrar la razón si es tan bello perderse? ¿No? Entonces, esa idea de no tener que llegar a la meta, ¿no? Si os acordáis del Orlando Furioso, en el Orlando Furioso se habla precisamente de Astolfo que va a buscar la razón perdida de Orlando, la va a buscar a la luna, ¿no? Esa búsqueda de la normalidad, de la razón. Pues Alda Merini dice, ¿para qué vamos a querer la razón? Utilicemos otros sentidos que no son la razón, ¿no? Claro, es un planteamiento que es muy posmoderno, ¿no? Que no se habla solo de lo que es la inteligencia como la había concebido Descartes, ¿no? Pienso, luego existo, sino que el posmodernismo piensa en otras capacidades humanas, ¿no? Se dice, por ejemplo, las sensibilidades, el corazón, la inteligencia emocional, ¿no? Que las emociones también son importantes, ¿no? Un poco Alda Merini se coloca en esa línea. Y totalmente cuestiona en realidad quiénes son los locos todo el tiempo. Ella cuenta en uno de sus libros, ¿no? Que un loco en el manicomio un día se asoma por la tapia del manicomio y ve la gente que pasa por la calle y pregunta, oye, ¿vosotros cuántos sois en vuestro manicomio? Porque ve la gente que va y viene, ¿no? Entonces, este cuestionamiento de dónde están las fronteras, ¿no? Entre la locura y la razón, entre los normales y los que no son normales, ¿no? Las fronteras del mundo, que también es otro tema, pues absolutamente posmoderno, ¿no? Llevado, pues, estamos nosotros en todo ese cuestionamiento, ¿no? Las fronteras son lícitas o no lo son, las fronteras son buenas o no lo son, las fronteras nos protegen o nos limitan, ¿no? Es un poco todas esas ideas se encuentran dentro de la poesía de Alda Merini. Y es interesante cómo ella, por ejemplo, en algunas de sus poesías retrata a ese poeta maldito como el loco del manicomio, ¿no? Que está dentro del manicomio. Como el poeta como ese ser periférico, ¿no? Que está un poco, que es pálido, como el loco que está en el manicomio porque no toma el sol, ¿no? Entonces hay ahí, dijéramos, una correspondencia entre el loco, la locura y el poeta, ¿no? Por esa idea de la sensibilidad, ¿no? Y también la idea de algunas ideas ontológicas que tienen que ver con la locura, que Alda Merini las lleva al terreno poético. Por ejemplo, la confusión, ¿no? Confusión en el sentido etimológico es confundirse, ¿no? Confusión, es decir, fundirse con la otra persona o con otra cosa. Entonces, rescatando estos conceptos, por ejemplo, la confusión es un concepto que nosotros tomamos como negativo, ¿no? En cambio, Alda Merini dice la confusión es positiva, pero claro, la confusión, fundirse con otro, tiene un precio, ¿no? Entonces, o la contradicción, que es otro de sus temas, ¿no? Por lo tanto, la idea del loco, de la loca, ¿no? Como alguien que siente más allá de todos los límites, que es un tema, el tema de la falta de fronteras, ¿no? De la ausencia de límites, también es un tema que estaba presente en la literatura italiana. Por ejemplo, Leopardi, una de sus poesías más famosas es El infinito, ¿no? Ya Leopardi soñaba con ese infinito sin fronteras, ¿no? Entonces, como Alda Merini da la vuelta a ese tema, ¿no? Las fronteras que nos limitan, pero que nos limitan por dentro, ¿no? Y ese ansia de derribarlas para poder realizarse plenamente. Ella tiene unos versos en los que dice, yo vuelvo siempre a la ciencia del poeta. La ciencia del poeta es el dolor humano, dice ella.
Entonces, claro, ese dolor es el precio de la confusión. Cuando tú te confundes, te fundes con el otro, tú te pones en su lugar y sientes su dolor, ¿no? Carga sobre ti el dolor del otro, ¿no? De alguna forma. Si os habéis incorporado tarde a escuchar este espacio, recuerdo que estamos en un programa llamado Sin Distancias que pertenece a la UNED. Estamos hablando de locura y literatura en Italia, la figura y la obra de Alda Merini. Y quienes están en este espacio hablándonos de este tema son Mercedes Arriaga Flórez, que es catedrática de Filología Italiana en la Universidad de Sevilla, y Salvatore Bartolotta, que es profesor titular, coordinador del área de Filología Italiana en la UNED, en nuestra casa. Mercedes, has hablado de la locura como cuestionamiento de la normalidad, que es el gran tema en el que se mueve la producción de Alda Merini y que encontramos también, ya lo has citado tú, en alguna poeta española, teniendo referencia, por ejemplo, en Gloria Fuertes. Pero ahora quiero llevar la historia a otro terreno. ¿Tiene también una perspectiva de género? Es decir, la figura de la loca está condicionada por el hecho de ser mujer, además de ser mujer. Bueno, Alda Merini nunca se definió feminista, al contrario, porque era una mujer que había nacido en el 21, ¿no? Y que además siempre tuvo estaba muy alejada de lo que era la realidad, dijéramos, histórica, ¿no? De los acontecimientos históricos, ¿no? Y de cómo iba el mundo, de alguna forma. Pero en gran parte de su obra se refleja claramente el hecho de que, por ser una mujer en el manicomio, ella tuvo experiencias diferentes. Por ejemplo, el hecho de que en el manicomio la esterilizaron sin su permiso, porque parece ser que era una práctica que se hacía, que todas las mujeres que ingresaban en el manicomio, en unos ciertos años en Italia, cuando los manicomios eran más bien como sitios de tortura, ¿no? Donde ataban a la gente a la cama, en fin, una serie de un espacio carcelario casi, ¿no? Pues porque el loco estaba considerado eso, como un ser marginal con el que se podía hacer cualquier cosa, ¿no? Cuando tú entrabas allí, pues cesaban todos tus derechos. Entonces ella me contó, porque en mis experiencias literarias yo fui la primera traductora de Alda Merini en castellano. Cuando todavía no la conocía nadie, traduje el primer libro que se hizo en español, con un verso suyo que se llamaba La imperfección del dolor, ¿no? Porque, como os había dicho antes, ella insistía mucho en este tema del dolor humano, ¿no? Y ella decía que el dolor es una imperfección que no existe en el más allá, ¿no? Pero que esa imperfección es precisamente la que nos hace humanos, ¿no? De alguna forma. Entonces, con motivo de esa antología, pues estuve con ella en Milán unas horas, que yo siempre digo las horas de mi vida con Alda Merini, ¿no? Porque fueron unas horas, como 5 o 6 horas, pero muy, muy, muy intensas, porque era un personaje verdaderamente fascinante. Por una parte, tenía unos ojos verdes preciosos, y por otra parte era pues súper intenso todo, ¿no? Porque un poco también como aterrador, ¿no? Esta mujer era como un torrente, ¿no? Todas las cosas que hacía. Entonces, que decía. Entonces, en esa ocasión me contó que ella había sido esterilizada en el manicomio, porque en el manicomio les dejaban un poco hacer lo que diera la gana, pero claro, era muy incómodo que alguna loca tuviera un hijo. O sea, fijaros qué perversidad, ¿no? O sea, esterilizaban a las mujeres como para decir, bueno, pues que hagan con ellas lo que quieran, ¿no? De alguna forma. Y este es un tema que también lo trata María Marchesi, la otra autora de la que hemos hablado en otro programa, que ella cuenta cómo los enfermeros muchas veces se aprovechaban de las internas, ¿no? Entonces, claro, hay una experiencia que está ligada absolutamente al manicomio como espacio de reclusión, pero también a la violencia como mujer que tú recibes, ¿no? Porque los hombres está claro que no les pasan estas cosas, ¿no? Entonces, dijéramos que si las mujeres ya son vulnerables fuera, después cuando entran en estos espacios un poco donde los hombres son los carceleros, ¿no? Entonces sufren otro tipo de consecuencias, ¿no? Pero aparte de estas experiencias, digo, como mujer, ¿no? Yo creo que en toda su poesía hay una idea también de la mujer poeta
no como exiliada, sino como apestada, ¿no? La mujer poeta, dice ella, a veces en unos versos, la mujer poeta es una mujer que se viste mal, ¿no? Es como una gitana, ¿no? Es una despreciada, ¿no? Nadie aprecia a una mujer poeta, claro, que ha estado en el manicomio, esta es la segunda parte, ¿no? Porque naturalmente luego hay una concepción, la marginada, ¿no? La mujer poeta y marginada, que es pobre, que vive en un barrio, que vive como una bohemia, que no tiene un trabajo, ¿no? Esto ha existido siempre, ¿no? Luego están las mujeres que escriben poesía, que son de clase social alta y que dan recitales en los salones donde se escucha el piano y hay buenos olores, ¿no? Dijéramos, de alguna forma. Pero dijéramos que ella nunca renuncia a esa perspectiva. Cuando ella habla en sus versos, nunca utiliza una perspectiva neutra, sino que ella siempre habla desde su perspectiva de mujer, ¿no? Por ejemplo, uno de sus versos que dice: «Depreco sai la mia scrittura che dà vagheggiamente al mondo. Tutti credono che io sia una perla, invece ho ammazzato tanti uomini e tanti solitudine». ¿No? Desprecio mi escritura porque hace soñar al mundo, porque todos creen que yo sea una perla y en cambio he matado a muchos hombres y a muchas soledades, ¿no? No es verdad que haya matado a ningún hombre, pero quiero decir que ella... metafórico. Exacto, pero que ella habla desde, dijéramos, desde su perspectiva de mujer, ¿no? También un poco que habíamos hablado de esa diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? Ella tiene un poema que dice: «Amai teneramente dei dolcissimi amanti, senza che essi sapessero mai nulla. E su questi intesei teli di ragno, e fui preda della mia stessa materia. In me c'era l'anima della meretrice, della santa, della sanguinaria e dell'ipocrita. Molti diedero al mio modo di vivere un nome, ma fui soltanto un'isterica», ¿no? Que es un verso de vuoto d'amore, vacío de amor. Fijaros, vacío de amor, que precisamente vacío es la palabra que denota la folía, la locura, ¿no? La locura, el vacío, ¿no? Esa falta de razón, ¿no? Entonces, aquí Alda Merini lo que ella dice es bueno, que ha amado a muchos amantes sin que ellos supieran nada, ¿no? De alguna forma, esa idea de la utopía, ¿no? La utopía, ese enamoramiento de lo que no existe, de alguna forma, ¿no? Y también dice: «Después yo quedé prisionera de mi misma materia porque en mí existía el alma de la meretriz, de la santa, de la sanguinaria, de la hipócrita». Como veis, esa forma también de representarse a sí misma a través de la negatividad que el mundo, ¿no? Ella lo que hace, sus versos son como una especie de espejo que refleja la negatividad de los otros, ¿no? Y la lanza otra vez hacia el mundo, ¿no? Y ella dice, pero toda esa personalidad compleja, que podría ser la personalidad de cualquiera de estos poetas malditos, ¿no? Pero ahí viene dijéramos, el rasgo de género. Muchos dieron a mi forma de ser un nombre y solo fui una histérica. Es decir, todo se reduce en la mujer al histerismo. El histerismo en la mujer, la locura no conduce a nada, no abre ninguna puerta de la genialidad, ni del Parnaso, ni de la fama, ni de nada, ¿no? De verdad, Mercedes, podríamos estar horas y horas escuchándote encantados, pero ahora como el programa va a terminar en breve, entonces yo quería volver al principio de nuestra conversación. Y, porque como sabes, en Italia Alda Merini fue una figura de poeta muy controvertida por su vida irregular y porque en sus últimos años de su vida aparecía muchas veces en los programas de televisión, el talk show de Maurizio Costanzo Show, un poco teatralizando su propia figura de poeta loca. Entonces, tú como filóloga y sobre todo como crítica literaria, ¿cómo la consideras? Pues yo la considero como una de las grandes poetas del siglo XX. Poetas, hombres, mujeres, poetas en general, ¿no? Porque pienso que, como decía al principio, la biografía no tiene que ser en detrimento de la obra, ¿no? Y hay una constante en la literatura, y es que la vida de las mujeres sirve para denostar su obra, mientras que muchos escritores, la vida del escritor sirve para acrecentar, dijéramos, su fama, ¿no? De alguna forma. Entonces, claro, la figura de Alda Merini es una figura súper escandalosa porque se ha atrevido a hacer ciertas cosas que eran tabús
como persona, ¿no? Y como poeta a llevar ciertos temas absolutamente novedosos. Por ejemplo, una de las cosas que más llama la atención de Alda Merini, el hecho es que ella, cuando era ya bastante mayor, tenía 60, a partir de que ella tuviera 64, 65 años, ¿no? Porque ella murió con 85 años, pues son famosas las fotos de Alda Merini desnuda con un collar de perlas, ¿no? Entonces, claro, una mujer desnuda, anciana, ¿no? Con un collar de perlas que se exhibe leyendo un libro, que da la perversidad de Alda Merini, ¿no? Entonces, es chocante para nuestra sociedad, ¿no? Porque el desnudo femenino, el cuerpo femenino, cuando llega a una cierta edad, hay un tabú, ya no se debe representar nunca más. Las mujeres mayores hay que esconderlas, hay que meterlas en el sótano, ¿no? Entonces, ese alarde del cuerpo, ¿no? De la carnalidad, de por qué las mujeres no pueden hacer el amor hasta que se mueran, ¿no? ¿Por qué tienen que dejar de ser deseables, ¿no? ¿Por qué no pueden tener una vida, ¿no? Todos estos temas, ¿no? Estaban en Alda Merini, que a mí me parece súper fantástico, ¿no? Porque parece que ya era hora que alguna mujer rompiera una lanza. Claro, esto a los críticos literarios hombres pues les parece un escándalo. Yo conocía a uno que me decía, pero esa mujer que se deja retratar desnuda, bueno, verás, ¿no? El escándalo es precisamente porque es mayor, como yo le decía, porque si fuera joven, ¿no? O que ella alardeara de tener amantes jóvenes, ¿no? Era muy mayor y tenía amantes que tenían 30 años menos que ella, cosas que en un autor es absolutamente normal, ¿no? En un hombre es normal que pueda tener un amante de 30 años más joven o 40 años más joven. En cambio, si lo hace una mujer, pues es altamente escandaloso, ¿no? Altamente escandaloso. Pero yo creo que lo que hay que considerar, sí, esto desde el punto de vista de la persona, ¿no? Pero si luego vamos a considerar su obra, ¿no? Yo pienso que no es importante que la obra de un poeta sea irregular. Quiero decir, que tenga altos y bajos, que tenga poemas de una intensidad lírica increíble y luego otros poemas pues súper pedestres, ¿no? O los aforismos que ya tiene, porque luego en los últimos años de su vida hace una producción pues un poco se convierte al cristianismo, un poco, bueno, se convierte, hace una versión, ¿no? extraña del cristianismo, tiene como una fase mística, ¿no? Quiero decir que si un poeta, el poeta, el delito más grande de un poeta es no morirse joven. Entonces, porque si te haces un libro y te mueres, pues ya está todo ahí, ¿no? En cambio, si tú tienes una larga vida, entonces está claro que tu producción va a ser irregular. Pero hay que quedarse con la intensidad, porque yo creo que basta un único poema de Alda Merini para consagrarla en el Parnaso de los grandes poetas. Como aprendimos escuchando a Mercedes Arriaga, Mercedes Piacere. Mercedes Arriaga es catedrática de Filología Italiana en la Universidad de Sevilla, nuestra invitada hoy en este programa dedicado a locura y literatura en Italia, Alda Merini, y Salvatore Bartolotta, que es profesor titular y coordinador del área de Filología Italiana en la UNED. Muchas gracias por estar aquí y no os digo adiós, sino a dopo. Nos veremos pronto. Chao, allora. Grazie a te, Miguel. Arrivederci. Para terminar, escuchamos a la cantante italiana Milva, que interpreta la canción Sono nata il 21 a primavera, sobre un poema de la poeta de la que hemos estado hablando, Alda Merini, la poeta italiana de la lucidez y la diferencia.